Creo que el problema debe ser abordado de la siguiente manera. El fallo de la justicia norteamericana, que obliga a Argentina a pagar en forma simultánea a los acreedores que entraron en el canje o de la deuda reestructurada y a los llamados fondos buitres, con todo el barullo que ha provocado, los incidentes judiciales y diplomáticos que ha provocado, simplemente constituyen la punta de un témpano. Es decir, la gravedad de la situación no está determinada por estos fallos. Después veremos qué significan para las finanzas internacionales, sino que es la punta del témpano de una gigantesca deuda pública argentina que es completa e irrevocablemente impagable y que en esta década, desde la reestructuración hasta el día de hoy, ha demostrado sobradamente que es impagable. A fines del 2013, a fines del año pasado, el gobierno informaba de una deuda pública del orden de los 213.000 millones de dólares. En esa estimación de deuda faltan muchas cosas. Falta la deuda de las provincias, falta la deuda que se acumuló con posterioridad como consecuencia del pago al Club de París, a Repsol y algunos litigios en el CIADI. Seguramente falta el cupón del PBI y también falta lo que después voy a explicar con mejor detalle, lo que sería la deuda no registrada. Es decir, aquella deuda que se va acumulando en forma relativamente silenciosa como consecuencia de la capitalización total o parcial de intereses que no se pagan. Y finalmente no integra la deuda pública, pero al final todos van al Banco Central para resolver el problema. Tenemos la deuda privada. Esta deuda privada además se ha acrecentado a partir de este tema del cepo a las importaciones, que ha provocado que numerosas importaciones que se efectuaron efectivamente no fueran saldadas por el Banco Central y quedaron como deuda del Banco Central con los importadores. Probablemente la deuda esta ya esté en 5.000 millones de dólares. Luego quiero señalar a este respecto algo que me parece que la opinión pública no registró, y es que dos importantes reestructuraciones empresariales, una de ellas todavía no está consumada, la de Pescarmona y la de Mastelone, tienen que ver con un descalce entre una deuda contraída en dólares e ingresos en pesos. Por lo tanto, no solo tenemos un problema de default de la deuda pública, sino que también tenemos un problema de default de la deuda privada. No se ha hecho suficientemente la conexión entre estos dos problemas. Y luego hay una deuda que también es una deuda de tipo fiscal, por la integración que hay entre las cuentas fiscales y las cuentas bancarias, que es la deuda del Banco Central con los bancos locales. Con motivo de la emisión de letras como Levac y Novac, probablemente el stock de deuda se encuentra en este momento en los 400.000 millones de pesos, pero a una tasa de interés absolutamente gigantesca, entre el 28 y el 30%. Según el último informe de los bancos locales, este es el rubro principal de las extraordinarias ganancias que han tenido los bancos en los últimos 2 meses. Entonces tenemos un fenómeno realmente apasionante, porque uno tendría la expectativa de que las ganancias de un banco estuvieran relacionadas por el spread entre lo que pagan por los depósitos y las remuneraciones que cobran por los créditos. Es decir, como canalizadores de un ahorro que no encuentra aplicación en el mercado e inversores que no tienen el financiamiento suficiente para consumar sus planes. No, esta es una operación interna de absorción de dinero que no crea ni valor, ni riqueza, ni absolutamente nada, y que se remunera a una tasa extraordinariamente elevada, en particular con relación al tipo de cambio oficial. La inflación es del 40%, el 30% son 10 puntos menos.
por el crecimiento que ha tenido el tipo de cambio en la bolsa, en ambas cotizaciones de la bolsa. También a lo mejor no compensa ese crecimiento, pero con relación al tipo de cambio fijo es una deuda completamente usuraria. Este es el cuadro de la situación. El fallo de Griesa interviene en este cuadro. No se puede hacer del fallo de Griesa el eje del proceso. Se inserta en un proceso de estas características, en un proceso en que la deuda probablemente se esté acercando a los 300.000 millones de dólares, cuando en la crisis del 2001 y en la reestructuración de 2005 era aproximadamente de 150.000 millones de dólares. Es decir, que ha crecido en un 100% aproximadamente. Claro que involucro algunos rubros que en ese momento a lo mejor no tenían un gran peso, pero para hacer una descripción general de la situación. Es un crecimiento absolutamente extraordinario de la deuda. El punto que quiero subrayar acá es que cuando uno examina con cierto cuidado esta década, observa que hemos llegado a esta situación, o mejor dicho, que esta situación no es un fenómeno excepcional en la última fase de la década, sino que toda la reestructuración de la deuda fue capaz de sacar a la Argentina de una situación de cesación de pagos. La reestructuración que el gobierno se jactó que había hecho una quita extraordinaria, esa quita fue compensada de muchas maneras, la principal de ellas con un certificado, no un bono, un certificado, que se llama cupón del PBI, y que remuneraba a los tenedores de la deuda por los porcentajes de crecimiento del PBI. Como Argentina había entrado en un pozo depresivo tremendo en el año 2002, recuerdo anecdóticamente una información, y es que en febrero del 2012 habían vendido en la Argentina 4 autos. Para que tenga una dimensión, si el país entraba en una fase de recuperación, iba a ser una fase de recuperación al comienzo extraordinariamente elevada, porque el parque industrial no había sido destruido por un tsunami, ni habíamos vivido una guerra mundial. Era un problema de relaciones mercantiles lo que había quebrado, no de infraestructura física de la economía. Esta remuneración, que tiene como un tope 40.000 millones de dólares, virtualmente compensa la deducción o el descuento de deuda que se llama reestructuración. El otro elemento que tiene que intervenir acá es muy importante. Cuando se hace la reestructuración de la deuda, la tasa media en el mercado internacional para colocaciones financieras es del 4%. Y el interés que se reconoce a los bonistas que ingresan en el canje es del 10 y el 11%. Si uno hace una conversión de esta tasa de interés a la media internacional, llega a la conclusión de que el capital involucrado, el capital que se le reconoce al acreedor, es mucho mayor. Espero que esto lo vean. Es decir, si alguien tiene 100 pesos y le rinde 4, y otro tiene 100 pesos y le rinde 10, a igual interés 4, el capital del que le rinde 10 es mucho más elevado. ¿No es cierto? Necesita un capital aproximadamente de 200 para tener una remuneración similar. Y eso es aprovechado, digamos, por los bonistas que entraron en canje. Y otros elementos también tienen que ver con lo siguiente. Bueno, ustedes no lo recordarán necesariamente, pero la salida de la convertibilidad implicó una devaluación del peso extraordinaria y a partir de ese momento se empezó a revalorizar. Una parte de la reestructuración de la deuda se hizo en pesos ajustados por SER, ajustados por inflación, y ese capital en pesos aumentaba en dólares, porque el tipo de cambio, que era de 1 a 4, bajó a 3,5, bajó a 3, bajó a 2,80, llegó creo que a estar a 2,50. Es decir, el peso sufrió de ciertos extremos una fuerte revalorización. Y por lo tanto dejó la situación de la deuda en esta situación de crisis y de default. La mejor expresión
de las dificultades para hacer frente a esta deuda en el curso de la década, en primer lugar tiene que ver con la capitalización de intereses que tuvo que admitir, porque Argentina no recibió nuevos préstamos en esta década, y sin embargo la deuda aumentó. Quiere decir que la capitalización de intereses fue relativamente importante, y la capitalización de intereses es una expresión de que el país no puede pagar la deuda. Y acá quiero subrayar un primer aspecto que asimila la situación del periodo en que se reestructuró la deuda con el actual. Los fundamentos para la reestructuración de la deuda fueron siempre poder salir de nuevo al mercado internacional. Con una deuda reestructurada, poder volver al mercado internacional. Y el retorno al mercado internacional significaba ingresar a un nuevo periodo de endeudamiento. El discurso del desendeudamiento no es del comienzo del gobierno kirchnerista. Es un discurso que va a venir después, precisamente porque no puede pagar la deuda reestructurada, con posterioridad. En segundo lugar, en aquel periodo se hacía un gran elogio de la sagacidad económica que tenían Kirchner y Lavagna, porque privilegiaban una orientación que se llamaba los excedentes gemelos, o los superávit gemelos. Es decir, que la administración pública tenía un superávit fiscal y el comercio exterior tenía un superávit en el balance de pagos. Ese concepto de los superávit es un superávit vinculado a poder garantizar el pago de esta deuda externa. Cuando esto supera, lo cual significa una política de ajuste en el lenguaje popular. Porque un superávit significa que yo no aplico los ingresos a los gastos y a las inversiones que el país necesita muy profundamente, sino que conservo una masa de esos ingresos en forma excedentaria para cumplir con compromisos internacionales. Es decir, ya había una política de ajuste en el comienzo del pago de esta deuda. Cuando estos recursos empiezan a fracasar, el gobierno va tomando un conjunto de medidas. Cuando se produjo el conflicto con el campo, nosotros en el Partido Obrero dijimos no tomamos partido por ninguno de los dos, renunciamos a los dos, porque por un lado creemos que efectivamente los sectores agrarios tienen una ganancia rentística fabulosa, porque el precio de la soja había llegado a 600 pesos la tonelada, y eso aquí, y en el, $600, perdón, $600 la tonelada, y eso aquí y en Estados Unidos se grava. Quiero recordarle a los que manejan esto que en Estados Unidos hay un impuesto que se llama Windfall Tax, que castiga todas las rentas extraordinarias. Pero por otro lado decíamos, ¿por qué quieren esta tasa extraordinaria sobre la exportación agrícola? Para pagar la deuda externa. La idea de Lustó de establecer las retenciones móviles tenían por función efectivamente pagar la deuda externa. Bueno, no vamos a atacar a los sectores agrícolas, grandes o pequeños de la Argentina, para favorecer a los acreedores internacionales. Asumimos una posición de crítica a ambos bandos en disputa. Luego se produjo la nacionalización o la estatización de las AFJP y más tarde la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que permitió utilizar reservas por un porcentaje mucho más elevado. No voy a entrar ahora en los detalles. Antes guardaba una relación de convertibilidad, no se había derogado esa relación de convertibilidad para poder usar reserva del Banco Central para pagar la deuda. Me quiero detener aquí por lo siguiente: la regla del superávit fiscal y del superávit comercial, es decir, de los superávit gemelos, y la manutención de la regla de convertibilidad demostraba que durante todo un primer periodo del gobierno kirchnerista hubo una regla económica inviolable, que era la garantía del pago de la deuda externa. Esta regla que establecía la convertibilidad y la otra que decía que tenían que haber superávit fiscales y monetarios. El esquema básico del periodo de Cavallo no había sido modificado. Y se modifica como consecuencia de que a partir de 2008-2009, con la caída momentánea de los precios de las exportaciones y un conjunto de otros factores, llevan al gobierno a tomar este tipo de medidas extraordinarias
para el pago de la deuda. Y tenemos hoy en que virtualmente la mitad de la deuda pública se encuentra en poder del Banco Nación, el Banco Central y la ANSES. Creo que la ANSES tiene títulos por el valor de 30.000 millones de dólares. Y el Banco Central tiene títulos por valor, tiene letras intransferibles, en realidad, por 70.000 millones de dólares, 50.000 millones en dólares y 20.000 millones de dólares, pero en pesos. Esto es una manifestación muy clara de que no pueden pagar la deuda con los recursos corrientes del Estado ni con el flujo normal de capitales. El otro punto es el siguiente: ¿quién tiene la famosa deuda externa en su poder? ¿Y qué es una deuda externa? El otro día, en el debate ante la Cámara de Apelaciones de la Justicia neoyorquina, la representante del Citibank descubrió que en la Argentina había una deuda doméstica. Y entonces decía, bueno, déjenme pagarla porque es doméstica. Nunca habían hablado de que había una deuda doméstica. Llama deuda doméstica a la deuda con acreedores locales, pero que están en dólares. Las deudas deben ser clasificadas de acuerdo a la moneda del país en que están emitidas, no a la sede judicial o a la sede territorial. Porque Argentina no puede emitir dólares, el que puede emitir dólares es la Reserva Federal Norteamericana. El 60% de esta deuda está en manos de acreedores locales, de grupos económicos locales. Y es una deuda en dólares. Subrayo este punto de vista, muy especialmente porque cuando discutimos quién paga la deuda, no es cierto que la deuda la paga la Argentina. En la Argentina hay gente que se beneficia con el pago de la deuda. Y hay una masa de millones de trabajadores que van a tener que pagar la deuda con ajustes, en beneficio de una minoría de grandes bancos, de financieras, etcétera, que tienen la deuda en mano local. Por eso es que se movilizan a Nueva York todos para ver si llegan a un arreglo con los fondos buitres. Salen todos de acá porque están interesados en cobrar ellos mismos los títulos de la deuda. El fallo de Griesa simplemente interrumpió una orientación política que el gobierno viene siguiendo en la reestructuración de 2005 y en la reestructuración de 2010. Introducir más gente al canje con la finalidad de poder volver a los mercados internacionales, porque no puede pagar la deuda externa. Y ahora volvió a ocurrir lo mismo, porque la indemnización al Repsol, el pago al Club de París y los arreglos de litigios herenciales fueron predicados como vías para volver a endeudarse en el exterior y poder pagar la deuda con más deuda. Ese fue el predicado. Y eso quedó interrumpido porque, por la decisión de la Corte norteamericana, que no toma el caso argentino y por lo tanto pone en marcha la cláusula pari passu que obliga a pagar a todo el mundo, y Argentina no puede pagarle simultáneamente a los buitres y pagarle simultáneamente a los que están en bonos reestructurados. Se interrumpe lo que es una política de endeudamiento. Este es el objetivo absolutamente fundamental. Y una de las prendas de esa política de endeudamiento es lo que se llama la política petrolera de vaca muerta, que ahora ingresa con una ley en el Congreso de la Nación, que tiene por objetivo generalizar al conjunto del país los términos del acuerdo de Chevron con YPF y convertir a YPF en una socia de acuerdos de inversión con los monopolios internacionales en las condiciones que imponen los monopolios internacionales, que es la captura de la renta petrolera. ¿Qué significa eso? Libertad para girar dividendos y precios internacionales. Es decir, efectivamente lo que entendemos que es un saqueo económico para las posibilidades del país, y sin hacerse cargo del pasivo ambiental. ¿Cuál es el problema que enfrenta económicamente este tipo de solución? Porque discutíamos hace un rato, tomando un café con López Murphy, que López Murphy piensa que, lo va a decir él mismo, pero lo adelanto para apoyar mi argumento, él piensa que este asunto se lo deja al próximo gobierno. Contrariando
Dice López Murphy a los mercados internacionales que creen que no, que por la forma que se comportan, este problema lo resuelve el gobierno actual. ¿En qué consiste esa solución? Bueno, efectivamente en terminar arreglando con los fondos buitres esa solución que los mercados creen que se va a producir, en arreglar con los fondos buitres y producir un reendeudamiento internacional que permita pagar la deuda existente con nueva deuda. Y Argentina se dispara. Y la próxima generación va a vivir un mundo que sus padres no conocieron. Un mundo de extraordinaria felicidad, con posibilidad de empleo para todo el mundo. Hay un solo tema, sin embargo, que se omite. En cualquier arreglo y en cualquier desarreglo de esta situación hay un paso capital, que es la mega devaluación del peso. Porque nadie va a venir, arreglen con los buitres, no arreglen con los buitres, hagan con esto, no hagan lo otro, para traer dólares a 8 pesos con 40. Nadie. Y la devaluación la van a pagar los trabajadores. Entonces, en el tiempo que me ha sido concedido para hacer esta exposición, la conclusión que tenemos que discutir es la siguiente: esta deuda es impagable. Como por otra parte es impagable la deuda de numerosos países que han sido rescatados con métodos extraordinarios a costa de la pérdida de conquistas sociales fabulosas. Señalo esto porque el planteo nuestro de repudiar esta deuda, que es un cúmulo de intereses que no se pueden pagar y que la van inflando, y que por lo tanto integra la figura jurídica del anatocismo, es decir, de una deuda de tipo usuraria, es un problema del capitalismo contemporáneo, no solo de la Argentina. Las finanzas, en la década del 50, las finanzas mundiales, eran el 50% del PBI. Hoy son del 500% del PBI. Quiere decir que toda la producción real del mundo está gravada anticipadamente por una gigantesca hipoteca. China tiene una deuda, concluyo, China tiene una deuda de 12 billones de dólares, el 250% del PBI. Lo mismo Japón, lo mismo Estados Unidos. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? ¿Por qué el capitalismo podía funcionar y en una época de ascenso, como ocurrió después de la segunda posguerra, con un apalancamiento, es decir, con una financiación que era la mitad del Producto Bruto, y hoy se encuentra estancado con un apalancamiento que es el 500% de ese Producto Bruto? Es decir, enfrentamos un problema de conjunto, y son muchos países, y son muchos economistas, y hay mucha gente que discute que sin el repudio de la deuda mundial, esta etapa de depresión económica en que hemos entrado a nivel mundial va a durar un largo tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Debo decir que Jorge hizo un buen relato de nuestra conversación previa. Es un interlocutor valioso y con habilidad para resumir nuestro punto de vista. ¿Cuál va a ser el foco de mi atención en esta primera intervención? El foco de mi atención va a ser cómo renegoció Argentina su deuda allá en el 2005, por qué hubo profundos errores. Gran parte de los problemas que tenemos se deben a profundos errores que se cometieron en ese momento, y qué consecuencias tuvieron esos errores, qué mal manejo hubo del proceso a lo largo de toda la gestión kirchnerista, y en el lío en el que estamos metidos ahora, que es un lío gigantesco, producto de la incompetencia, de la superficialidad y yo diría del enfoque populista. Al mismo tiempo que Argentina tiene que renegociar su deuda, prácticamente casi en el mismo tiempo, Uruguay tuvo un evento similar. La característica de la negociación de la deuda uruguaya es que logró rápidamente volver a los mercados,
volvió a los mercados y bajó dramáticamente la tasa de interés que pagaba y pudo renegociar su deuda en términos muy favorables, accediendo a los mercados de capital, que desde mi perspectiva es una capacidad o una oportunidad adicional. Al final voy a cerrar con este tema de si tiene que haber deudas o no. Por el contrario, la negociación de la deuda que hiciera Néstor Kirchner y instrumental al ministro Labaña padeció de todos los errores posibles, en mi opinión, y de ahí voy a derivar mi observación. ¿Por qué eso es importante? Porque durante mucho tiempo en la Argentina se creyó que eso estuvo muy bien hecho. Y es en la madre de las dificultades que enfrentamos es no haber entendido los errores que se cometieron. Para entrar a los errores que se cometieron, el primer caso, Jorge lo mencionó, es el caso cuando permitieron arbitrar los bonos. Es decir, en una reestructuración de deuda, una cosa que no hay que permitir es decir, arbitrar los bonos. ¿Qué quiero decir arbitrar los bonos? Bonos que estaban en dólares permitieron que los pasaran a pesos y los indexaran. Como ustedes recordarán, allá por el primer trimestre del 2005, el dólar estaba muy subvaluado, era obvio que todo el mundo iba a hacer el pase de la deuda expresada en dólar, la deuda expresada en peso y ajustable por inflación. ¿Cuál fue la solución que se les ocurrió? Y ahí empieza también un drama de la Argentina. Trampear con los índices de inflación. Cuando se dieron cuenta que habían hecho un disparate, empezaron a trampear. Es decir, empezamos a hacer un default dinámico. Ya inmediatamente de hacer la reestructuración, comenzaron a cometer errores. Errores en el sentido de lo que yo creo. Hay una ética subyacente en las relaciones entre los seres humanos, digamos, en términos figurados sería un trust. Uno tiene que creer. Si uno no cree en las interacciones, que las deudas se van a cumplir, se van a pagar, estamos en otro juego. Es decir, no hay que discutir de la deuda. Pero sobre eso me voy a concentrar al final. El segundo error, en mi opinión, ya un poco más sofisticado, es el tema de los cupones. O sea, fue un instrumento muy novedoso que no fue correctamente evaluado y que pagamos un costo excepcional, como pasa por hacer innovaciones en un tema donde no hay que tratar de innovar, o sea, hay que tratar de hacer lo que salió bien en otros casos. Yo creo que esa estrategia costó mucho, los cupones fueron extraordinariamente costosos, hubiera sido hacer un corte menor y no compensar con este tipo de instrumentos que generó, si ustedes quieren, una tasa de aceptación muy baja. Y eso, retengan este concepto, eso es muy importante al final. El tercer rubro que fue muy grave de esa refinanciación es la cláusula Rufo. La deuda uruguaya no está. En general no hay ese tipo de cláusula. Esa fue una cláusula que es complementaria, es una cláusula terrible, que yo no creo que haya sido la que informó la decisión del gobierno, que era un tema opinable, buena parte del debate, si ustedes se acuerdan, entre el 16 de junio y el 31 de julio, que fue el tiempo donde hubo para pagar, el debate, yo presencié el debate aquí, que fue muy, muy enriquecedor. Me acuerdo del profesor Cruces, su posición, ¿qué hacemos con la Rufo? Era un tema complejo, y ahí parte de la decisión de pagar o no pagar tenía que ver sobre eso, si eso disparaba deudas contingentes. Bueno, otros países no ponen esa cláusula. Y si la ponen, no le dan la duración que le dimos. Eso revela mi criterio que hubo una, si ustedes quieren, una subestimación de los inmensos costos que generaba ese tipo de práctica. Por último, la ley Cerrojo. La ley Cerrojo, que era complementaria de la Rufo, era la idea, y esta formó parte de la narrativa, de la visión populista, de esa visión de que lo único que importa es lo que pasa hoy, mañana se verá quién le toca y cómo se arregla. Esa visión, ¿cuál era la ley Cerrojo? Era el que no entró pelito para la vieja, no le vamos a pagar. Ese era el relato, esa era la narrativa, eso es lo que lo hacía popular al reclamo. Eso para mí generaba inmensos costos, como después finalmente terminaron. Digo, yo en este sentido nunca hago ese llamado de autoridad, pero hoy lo voy a hacer en esta exposición.
el día posterior a que terminó el canje, el 7 de marzo de 2005, yo hice una observación pública, está en el diario La Nación, ustedes lo pueden ir a ver, porque es fácil darse cuenta de los problemas hoy. El problema era darse cuenta en el día inmediato al canje. El 7 de marzo de 2005 yo dije, con esta estrategia pueden ir a consultar La Nación del 7 de marzo del 2005, nos vamos a llenar de buitre, vamos a tener un problemón y nos van a destrozar en los lugares. Eso era, ahora no es que yo soy un genio, no, nada de eso. Yo miro las experiencias de los otros, entonces yo miraba qué hacían los uruguayos. ¿Y qué hacían los uruguayos? Los uruguayos trataban de minimizar, y yo creo que la estrategia esencial en una reestructuración, tratar de minimizar la magnitud de los holdouts. El gran problema en la reestructuración de deuda es la magnitud de los holdouts y la ventaja que tienen en un juicio en las condiciones en las que íbamos a tener que librar el juicio en la jurisdicción que habíamos elegido de motu propio. Entonces, dada esa circunstancia, dado dónde se iba a jugar el juego, la clave, la estrategia uruguaya fue minimizar el número de holdouts. ¿Qué fue la estrategia del presidente Néstor Kirchner, del ministro Lavagna? Fue maximizar el número de holdouts. Y ahí está la raíz de la dificultad y del problema que hoy estamos afrontando. O sea, esos holdouts, con la ley Cerrojo, con la incapacidad de administrar esa deuda, iba a generar un problema más adelante. En ese momento no se veía, es como con la reforma previsional cuando se incautaron los fondos de pensión, de capitalización. Nos han dejado una deuda que por suerte Jorge todavía no la incorporó. Pero está la deuda actuarial del sistema previsional que aumentó espectacularmente, porque le robamos a la gente los ahorros que había hecho para su vejez y le dimos un bono público. Esa es una deuda que es muy importante, que está escondida, otro acto más de irresponsable populismo. Ahora, a pesar de eso, si hubieran escuchado las advertencias, entre el 2005 y 2008 hubo tiempo para comprar la deuda. Hubo tiempo, que recién los holdouts empiezan a tomar posiciones pesadas en materia de deuda hacia el 2008. Hubieran podido actuar si hubieran entendido el tiempo y el desafío que íbamos a tener que enfrentar, dónde se iba a librar la batalla. Como no lo entendían, lo subestimaban y lo tomaban con ligereza. La deuda, que estuvo a precios extremadamente bajos, no fue recomprada. ¿Quién la compró? Bueno, los Singer y compañía. Es decir, esa deuda se compra en el 2008 por este hedge fund. Entonces, la clave del problema no es solo que se hizo mal la reestructuración, sino que se administró mal el periodo posterior a la reestructuración, se subestimaron los problemas y la madre de todas las dificultades está allí. Y lo grave en la sociedad argentina, que mucha gente creyó que se había hecho bien. Ese es el problema. Yo a veces creo, por eso siempre tomo agua mineral, que el problema está en el agua acá. O sea, las cosas que en el mundo significan. Ustedes vieron que acá la inflación no es lo mismo que en el resto del mundo. Acá la inflación tiene unas mediciones esotéricas. Cuando están en default no estamos en default. O sea, acá hay que adquirir un nuevo lenguaje en la Argentina para poder comprender esta patología. Ahora, yo creo que ese fue el eje del error. ¿Cuál fue el segundo error importante, más allá del planteo inicial? El segundo error importante es que el juicio se siguió de muy mala manera. Por ejemplo, cómo se determinan los valores de la sentencia, y hay muchos problemas en la sentencia, pero parte de los problemas de la sentencia es que el gobierno argentino, cuando debe defenderse en ese punto y hacer su defensa de cómo calcular el monto de la deuda, no interviene. Y dejó que siguiera un viaje, que hizo el juez, tomó el argumento de los acreedores. Entonces, es como si ustedes van a un juicio de divorcio y se ausentan en el momento que hay que arguir sobre qué le toca a cada parte. Y además le pegan un castañazo al juez para que esté más predispuesto en un divorcio contradictorio para su contraparte. Digo, ese tipo de cosas hicimos y así la estamos pagando. Bueno, entonces, esa es la acumulación de errores de esta administración, que yo creo que han sido tan graves y tan terribles para nuestro futuro como lo fueron en materia energética, de infraestructura, de estrategia económica, de estrategia de seguridad, de estrategia de defensa. Debo reconocer que a mí me cuesta más que a Jorge encontrar algo positivo en esta gestión de gobierno. Hago un esfuerzo a veces
creo que la sube me cae bien, o sea, para no decir nada. Llegado entonces al fallo del 16 de junio, cuando el fallo es no tomar el caso, cosa que, y acá viene el punto que discutíamos con Jorge, intercambiábamos opiniones, hemos discutido en buenos términos, muchas veces, pero no sobre este tema. Antes del 16 de junio, los mercados, todos los operadores, todo el mundo creía que la Corte iba a tomar el caso, se lo iba a dar al Solicitor General o lo iba a mandar a la Corte de New York, porque como es un país federal, no podía ir a la Corte Federal, sino ir a la Corte de Distrito. Primero que iba a haber alguna chicana jurídica que nos iba a dar tiempo para llegar al año 2015. Yo no pensaba así, porque yo miraba qué argumentos había en el juicio, y los argumentos nuestros eran argumentos esotéricos, es decir, eran argumentos que no tenían base jurídica, que decían qué bueno sería que hubiera una ley de quiebra. Pero el problema es que no la hay. Es como si yo le dijera, mire, si yo tuviera rueda, a lo mejor sería carreta, pero no tengo rueda. O sea, es difícil arguir en un fallo en base a estos argumentos, y ese problema preanunciaba casi inevitablemente que íbamos a tener un problema. Ahora, llegado al fallo había dos opciones, una opción era pagar, otra opción era no pagar. La opción de pagar, básicamente cuál era la lógica, estaba reestructurado el 93% de la deuda en plazo muy largo y a tasas muy bajas. Si uno no hacía frente al pago, lo que corría el riesgo es que esa deuda entrara en default y a través del default se acelerara y se volviera una deuda que estaba reestructurada a 25, 30 años, se volviera exigible al contado. Ese era el costo, o sea, por no arreglar el 6 y pico por ciento, por no afrontar el 6 y pico por ciento, el otro 93 se nos volviera exigible. Ese es el costo que enfrentábamos de tomar la decisión de no pagar, el costo de pagar. Bueno, ahí viene la discusión del tamaño de la deuda. En realidad, yo no quiero motivar esa discusión con Jorge, porque si no nos vamos a rascar en ese tema y nos vamos a alejar del tema principal. Yo creo que la deuda argentina no es extraordinariamente elevada, nunca lo fue. O sea, no lo era en el 2001. Si ustedes recuerdan, a fines del 2001 la deuda era de aproximadamente 140.000 millones, menos los activos que había disponibles, algo así como 130.000 millones. No era una deuda extraordinaria, 40 y pico por ciento del producto. La deuda hoy, con el mercado, con los multilaterales, una deuda de alrededor del 20% del producto, 22, 23% del producto. Hay deudas que no están allí incorporadas, por ejemplo la deuda con el sistema previsional, con los cuidados que no se han pagado. Calculemos un número razonable, deben ser 30, 40.000 millones de dólares adicionales que debe haber de pagar los juicios. Acá no se pagan los juicios, no es que no se hace caso a la sentencia de la Corte de Cámara de Apelaciones o del juez de primera instancia de New York. Acá tampoco se hace caso a la acordada de la Corte Suprema. En los juicios de los jubilados, en los antecedentes de Santa Cruz. Ustedes saben que durante muchos años el gobierno de Santa Cruz desobedeció los fallos de la Corte Suprema, no repuso jamás al procurador. O sea, los quienes venían con una inveterada costumbre de no respetar nunca las órdenes judiciales, ni ninguno de estas características de las democracias republicanas, de la división de poderes, digamos, de la necesidad de respetar los fallos. Ahora bien, la alternativa de no pagar, yo creo que la deuda, a pesar de eso, agregando todas esas cosas, no es una deuda extraordinaria, es una deuda que es, digamos, del tamaño de la deuda uruguaya. Uruguay no enfrenta ninguna dificultad para hacer los servicios de su deuda. Y la deuda internacional es verdad que en los países más desarrollados es más grande, pero también las tasas de interés son muy bajas. O sea, la deuda, la solvencia e insolvencia lo determina cuáles son las tasas de interés a las cuales está colocada la deuda. O sea, puede haber deudas muy chicas, pero a tasas muy altas son insolventes, puede haber deudas más grandes, a tasas bajas son solventes, y yo creo que hay razones para esperar que las tasas de interés a largo plazo en el mundo sean extraordinariamente bajas, pero eso me obligaría a un debate macroeconómico que no es la oportunidad ni el momento de dar. Ahora,
La hipótesis de no pagar, yo diría, en vez de tomar el caso de Hortel, que después me voy a ocupar del punto al final, voy a tomar el de un ex rector de la Universidad de Itera. Nicolini se ha lanzado con la hipótesis de que no hay que pagar la deuda, que no debimos haber pagado el Brexit tampoco. Es un poco, ¿cuál es la hipótesis? Imagínense que en la Universidad de Itera proponemos estas cosas. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis es, si pagamos, nos van a volver a prestar. Y este es un país que no cumple ningún contrato. Entonces, la forma de aprender es no pagar. Si no pagamos ahora, no nos van a prestar más. ¿Qué es lo que pasa si no nos prestan? ¿Cuál es la lógica de los préstamos? Es amortiguar el ajuste. Si uno no paga, el ajuste viene upfront, ahí nomás. O sea, hay que juntar cada peso que haya que enfrentar. Es decir, perdemos la capacidad de atenuar el ciclo. Vamos a tener que vivir al día, al contado, y eso, digamos, en una economía que necesita fortísimas inversiones como la nuestra, requiere, yo creo que va a requerir un inmenso esfuerzo de ahorro doméstico, y un poco creo que la idea de Nicolini es: forcemos a esta sociedad a enfrentar la realidad de lo que cuesta no gozar de los instrumentos que gozan las sociedades civilizadas del mundo. Las sociedades civilizadas del mundo hay crédito, hay mercados de capitales. La idea de no pagar las deudas es que uno se sale de tener mercado de capitales, bonos, no va a haber más eso, se va a vivir al contado, y quizás en una sociedad que tiene los valores de no cumplir con su deuda, eso quizás es muy educador. Así que yo creo que va a ser un poco costoso en términos de nivel de vida y de esfuerzo. Quizás vamos a tener que seguir una mecánica de acumulación estalinista para financiar nuestro proceso de inversión, pero lo dejo para otro debate. Vamos ya terminando, creo que estoy cerca del límite de horario. Ustedes saben que yo tengo una obsesión por cumplir las limitaciones presupuestarias a un tiempo. Mi hipótesis es que el problema de la deuda va a pasar al próximo gobierno. Mi hipótesis es que el gobierno actual no va a poder afrontar este tema. Y no lo va a poder afrontar porque es rehén de su retórica. Ha ido muy lejos en la retórica. Si cambiara la retórica, la deslegitimación que sufriría sería extraordinaria con su propia gente. Esa es mi hipótesis, es la razón por la que yo creía que no íbamos a pagar esta vez, y es por la que creo que tampoco vamos a arreglar en enero, febrero y marzo. ¿Cuál es el problema? Sobre todo con la formación que yo tengo. Yo creo mucho en los mercados, yo creo que los mercados dan muy poderosa información, nunca los ignoren a los mercados. Los mercados dicen exactamente lo contrario, coinciden con Jorge, creen que vamos a pagar. Es decir, los bonos están a un precio que es inconsistente con la idea que yo tengo, que no se va a arreglar el problema en enero, febrero y marzo. ¿En qué se basa? Es que los mercados en general tienen una idea peor de la moralidad de nuestro gobierno de la que yo tengo, que ya es mucho decir, empezando por el sujeto que vive en el Médano, digamos. El supuesto que son tan desfachatados que con el mismo argumento que dijeron no pagamos, vamos a pagar. Y vamos a decir que pagar nos crea ese camino a la felicidad que hablaba Jorge. ¿Cómo, se acuerdan ustedes cómo era el argumento con Repsol? Le vamos a cobrar una indemnización de 3.000, 4.000 millones por daño ambiental, pues nos pusimos ahí como quien no conoce otra explicación y dijimos, no saben lo positivo que es esto. Lo mismo, ustedes han observado que no cambian los actores. Eso es un atributo de esa cosa idiosincrática que tenemos nosotros, que es el peronismo, que permite a uno ir de una posición o a otra exactamente 180 grados distinta, con la misma frescura y desfachatez con que se dijo lo primero, se dice todo lo opuesto, sin ningún reparo moral, ni cautela, ni vergüenza. Es decir, totalmente libre la improvisación. Bueno, yo creo que el margen de la desfachatez tiene. Por supuesto que el relato es tan contradictorio. Fíjense en la entrevista de la presidenta con Soros.
Si hay un hedge fund, si hay un especialista en actuar como ave negra, es Soros. Soros fue el que tumbó al Banco Finland. Sí, es decir, quiere decir que buitres chicos no, pero buitres grandes sí. O mejor aún, hay buitres buenos y buitres malos. Ustedes saben que esta ornitología es muy compleja, ¿verdad? Entonces yo digo, es verdad que son muy desfachatados, que es difícil entender la lógica con que construyen los argumentos, es difícil entender a dónde quieren llegar. Mi hipótesis es que los mercados, como estuvieron equivocados en junio, como estuvieron equivocados a fin de julio, van a volver a estar equivocados y vamos a entrar en un escenario sumamente complejo. Ahora, para cerrar y para poner un poquito de pimienta a esto, porque siempre es una cosa que poner un poco de pimienta, yo creo que en las sociedades avanzadas se han construido para resolver las situaciones de déficit y superávit de los agentes económicos, mercado financiero y mercado de capital. El presupuesto de esa organización es que las deudas se pagan. Porque si las deudas no se pagan, ninguna de las deudas se paga. Es muy difícil construir mercados financieros y mercados de capitales. La lógica de la construcción del mercado financiero, del mercado de capital, la existencia de bancos y el mercado de capital, que la deuda se paga. Si la hipótesis es que siempre hay unas causas para no pagar la deuda, es inviable tener deuda. Ahí me remito a la hipótesis Nicolini, es decir, quizá en una sociedad que no está dispuesta a reconocer estos instrumentos, mejor no tener deuda. Yo creo que es bueno tener su sistema financiero y es bueno tener un mercado de capitales, eso amplía las capacidades. Ese es el núcleo de mis argumentos. Muchas gracias por haberme escuchado. Hacemos un contrapunto de 4 o 5 minutos máximo cada uno. Sí, porque quizás sea lo más lindo de todo esto. Lo que viene ahora es lo más lindo. En primer lugar, porque desde el punto de vista del método, que es lo que importa en la ciencia, las afirmaciones que hace López Murphy son significativas. El equipo actual, los Kirchner, el ex Kirchner y la señora actual, son impotentes, incapaces. El problema está en el sujeto. Hubiéramos tenido gente de otras características, hoy no estaríamos hablando de ninguno de estos problemas. Del otro lado dicen lo mismo. Gorilas y golpistas, destituyentes, siempre conspirando contra los intereses nacionales. Es el discurso kirchnerista invertido. Y lo que logran los dos discursos es no estudiar la sociedad que genera esto. O López Murphy no sabe que el problema de la deuda lo estamos discutiendo hace 55 años. ¡55 años! Griesa es la punta del tímpano. Los abogados que están en el caso de Griesa cobran fortuna, son de los más competentes en Nueva York. Y después le pusieron otro, un republicano, no me acuerdo el nombre, para que lo supervisara. Bueno, ya no sé qué hacer. Quiero decir, ¿qué más se puede hacer en materia de abogados? Digo, desconozco, no. Pero es el discurso invertido que subjetiviza, que demoniza, para utilizar una palabra de la oposición, al gobierno, cuando el gobierno lo único que hace es demonizar a la oposición. Por ejemplo, nosotros somos idiotas útiles, los del Partido Obrero según el gobierno, y somos una pared, porque a la izquierda del gobierno solo hay una pared. Casi una visión subjetiva. Claro, pero usted debe ser los dos lados. 55 años con un problema de deuda externa y se hacen imputaciones recíprocas. No, hay que ir a la sociedad que genera esto, y no esta. Grecia, España. La deuda se paga. López Murphy, la deuda no se paga. Bankia de España no pagó nada. La guita la puso el Estado español con los contribuyentes españoles que no tienen nada que ver con los negocios de Bankia. Nada que ver.
Le roban al contribuyente y al asalariado para pagar las deudas que no van a pagar. Es un robo a mano armada. ¿Cómo ahorrando deudas? Acá hay cualquier cosa menos la honra. Otra cosa más. López Murphy le reconoce al gobierno algo más que el SUBE. Yo no te hice un chiste igual porque dije que le reconocía la rapidez para sacar el pasaporte. Lo cual es cierto. Bueno, que ya hay dos. Pero ahora él le reconoce una tercera que no le reconozco. Que no tenemos problema de deuda. La deuda es del 22%. Eso dice el oficialismo, que la deuda es del 2%. Y de este 22%, creo que dicen que con el exterior es del 8%. ¿Qué estamos discutiendo acá? Creo que la Universidad de Itera inventó un debate. Que los argentinos podemos pelearnos o discutir y transformar en controversia un tema que no existe porque la deuda tampoco existe. Es del 8%. No es un debate de cifras. Hay que pagarle a la ANSES y hay que pagarle al Banco Central. Y hay que pagarle a los tenedores locales de deuda. Estamos llegando a los 300.000 millones. Si no vamos a una nueva quiebra del sistema de pensiones, como en la crisis hipotecaria de Estados Unidos llevaron a la quiebra al sistema de pensiones y no pudieron pagarle a los que aportaban al sistema de pensiones privadas de Estados Unidos y tuvieron que continuar con su jornada, con su vida laboral, porque no le podían pagar los sistemas de pensiones que habían invertido en estos que dicen que pagan deuda pero que no la pagan. Estados Unidos, señores alumnos y señores profesores, pasó de una deuda pública del 40% al 110% en un año y medio para rescatar al Citibank, que no pagaba la deuda. Y para pasar de una deuda del 40%, etcétera, tuvo que endeudar al país. Y para pagar la deuda de ese país van a tener que pagar los norteamericanos. Como decía un tal, no me acuerdo ya su nombre, los plomeros y no sé quién más, los plomeros norteamericanos. El problema hace 55 años que tenemos, uno tiene un problema de 55 años así. Segundo lugar, a la Argentina no se la puede criticar por falta de ahorro. A la Argentina durante la década ganada le sacaron 120.000 millones de dólares. Se fugaron. Este es un país que es capaz de invertir adentro y de que se vaya la guita afuera. Desborda por todos lados. ¿Cuánto es la tenencia de divisas en el exterior de los argentinos? 400.000 millones de dólares. Supera la deuda externa. ¿De dónde salieron? ¿Cómo que no podemos? Sí que podemos. El tema del crédito es un tema complejo. Porque si no existiera el crédito, no podría funcionar el mecanismo capitalista. Obviamente. Los procesos de inversión no generan resultados al otro día, tienen que estar financiados. No se pueden simplemente autofinanciar. Eso está claro para cualquiera. Llegado y por lo tanto amplía el mercado por el mecanismo de la extensión de los pagos. Obviamente. El punto es un freno. Es el factor de la quiebra. Los países que quiebran es cuando han llegado a un punto alto de endeudamiento. Si no, no quebrarían. Yo nunca vi que quebrar a alguien que no tiene una deuda. No podría quebrar. Es una dialéctica. No se puede hacer la apología del crédito y de la deuda en términos generales. Por eso yo señalaba que era el 50% de apalancamiento en la década del 50 y ahora es mucho más que el 500, pero sospechando que podemos tener alguna divergencia de porcentaje, dije lo voy a bajar. Como la izquierda dicen que es catastrofista y va a hacer una concesión a la racionalidad. Según tengo entendido, el nivel de endeudamiento mundial es de 1.000 billones de dólares si tenemos en cuenta todos los contratos derivados y el Producto Bruto Mundial es de 64 billones de dólares. Es decir, que hay 1.000 billones de dólares que reclaman una parte de los 64. Obviamente no la van a tener. Y mientras no se manifieste una crisis, van
fingiendo, y está bien la palabra fingiendo, porque es un capital ficticio, se van regulando recíprocamente, pero cuando viene la crisis todos esos valores caen. Y vuelven a la realidad de que 64.000 billones de Producto Bruto Mundial no pueden remunerar 1.000 billones de deuda mundial. Es un impar capitalismo. No lo podemos reducir a la torpeza de Kicillof. Porque, inclusive, ¿qué debate universitario merecería la torpeza de Kicillof? No merecería ninguno. Quiero decir, es un tema secundario. Los países de América Latina, con excepción de Venezuela, han manejado las cosas de un modo diferente a que lo manejó la Argentina. Pero quiero señalar dos cosas. La crisis de deuda del 2001 no fue solo la crisis de deuda del 2001, fue la crisis de la convertibilidad. A través de distintas operaciones, entre las cuales el blindaje, los bancos se llevaron la plata afuera y dejaron a los que tenían un peso y un dólar en los bancos colgados del pincel. Yo en una oportunidad en un programa de Dos Voces denuncié esta situación. Y había alguien que dice que es economista, no lo conozco bien, que se llama José Luis Esper, y que prácticamente me acusó con 10 años de anticipación de pertenecer al Estado Islámico, porque estaba asustando a todo el mundo. Yo después conocí gente que se asustó tanto que retiró la plata de los bancos y me lo agradeció toda la vida. O sea, vos fuiste quien inició la corrida. Me lo agradeció toda la vida. Es decir, hubo una operación de vaciamiento. El país no podía pagar ni esa ni ninguna deuda, que por otra parte era del 60%. Y esta deuda es una deuda de aproximadamente esas mismas características. Otra cosa más, la deuda no hay que compararla con el Producto Bruto. El Producto Bruto no mide un flujo financiero, y la deuda es un flujo financiero. Hay que medirlo con los saldos de cuentas comerciales, etc. El último punto es el punto de Uruguay, que me refiero al resto de los países de América Latina. Brasil no tiene los problemas de Griesa, pero el Banco Central brasileño tiene una tasa de referencia que en algún momento llegó al 22% de interés. Y luego fue bajando, creo que en este momento está en el 11%, puede ser, en el 11% de interés. Ahora bien, si la tasa de interés en el mercado mundial está a 2, y Brasil me da el 11, vamos todos a Brasil. Metemos la plata en Brasil, y Brasil utiliza esa plata, esos dólares para sacar deuda, lo que fuere, comercio, importación, etc. Ahora está acumulando una deuda fabulosa. La deuda privada de Brasil es descomunal, como era la deuda privada de los países asiáticos en la crisis del año 97-98, que no fue que eran países con superávit fiscal, los países asiáticos. Y tuvo una crisis formidable, como el de España. España tenía un déficit, tenía una deuda del 40% del PBI antes de la crisis del 2008. Ahora tiene una deuda del 120% del PBI. ¿Qué ejemplos son todos estos? Uruguay, España. Lo mismo pasa con Uruguay, tiene una tasa de interés muy importante. Y con esa tasa de interés muy importante tiene una inflación del 11% anual. Lo que todo el mundo está esperando es que se ajuste la Reserva Federal, suba la tasa, etc. Y se va todo al bombo. Yo coincido en un punto, pero por razones que ahora no voy a explicitar, que tendremos tasa de interés por largo tiempo, lo cual es una mala noticia. López Murphy es una mala noticia. La baja tasa de interés mundial por un largo periodo es señal de que no hay demanda de inversión. Como nadie demanda para invertir, la tasa de interés está en el piso. Esto acaba de discutirlo ampliamente Larry Summers, el secretario del Tesoro, que dice, bueno, hemos entrado en un periodo de depresión, y en un periodo de depresión la tasa de interés es baja. Las distorsiones que esto provoca en el conjunto del mercado financiero es fabulosa. Entonces hay que replantearse todo el problema. Nosotros tenemos que discutir la crisis argentina con el método con que tenemos que discutir la crisis mundial que arrancó en el 2007. Estamos en el 2014 y Europa está en depresión, deflación, tasa de interés negativa y tasa de desocupación del 24%, y Alemania está en recesión. Con ese método tenemos que discutir nuestra situación, porque es el método que corresponde al conjunto de la economía mundial. De lo contrario decimos, bueno, Argentina es un caso particular, los kirchneristas son un caso particular,
Dentro de los kirchneristas, Diana Conti y Máximo Kirchner, son otros dos casos particulares, y vamos cortando en fetas la situación y terminamos explicando qué cosa, no explicamos nada. Este es mi punto de vista. Un poquito más para entretenernos, porque si no... 5. A ver. Vamos por 5. Hace 55 años gobernaba Arturo Frondizi. En esa época... Sí. Ah, se me fue tanto. Bueno, eso ahora no hay derecho a corregir, digamos. Ahora, Me mantengo en mis posiciones. gobernaba Arturo Frondizi. Nosotros teníamos muy poca deuda, porque no había prácticamente préstamos en esa época. No se habían generado los episodios que se generan en la década del 70, pero se produce la gran acumulación de los países petroleros que se traduce en depósitos en los bancos más importantes del mundo, que tienen que encontrar deudores para esa capacidad prestable. En esa época las deudas eran de proveedores o de los institutos, los organismos financieros multilaterales, eran en general deuda baja. Así que nosotros ese problema de deuda no lo tenemos por ese tiempo. El problema, si ustedes quieren, de deuda en Argentina, como una deuda importante, se origina a partir de los enormes déficits que se acumulan en la segunda mitad de la década del 70, que se acumulan básicamente por el descontrol de la política fiscal y para financiar un nivel de gasto y acumulación de material militar que generó, digamos, las aventuras tan costosas para el país que ocurrieron en la década del 80. Es a partir de ese momento, y yo diría acompañado por un deterioro de los términos de intercambio. Acá hay un punto importante. Yo diría desde el año 74 hasta el año 2001 nosotros tenemos un deterioro dramático de nuestros precios externos, caen aproximadamente 70% en términos reales cuando uno deflaciona por el Purchase Price Index, o sea, por el índice del precio de Estados Unidos, y ese deterioro enorme hace muy, digamos, difícil funcionar a una economía como la nuestra, que está sometida a una situación que uno podría asimilar a la tesis de Previs. Parte del proceso de recuperación en la primera década y media de este siglo se debe a la reversión de esos precios, y bajo esas condiciones adversas, naturalmente, una deuda. Si los precios de uno van cayendo en términos reales sistemáticamente, uno va a afrontar, por muy bien que haga las cosas, problemas. Entonces yo no creo que nosotros tuvimos ese problema de deuda hasta fines de los 70, comienzos de los 80, donde hicimos cosas muy desquiciadas en nuestras políticas públicas, en nuestra política macroeconómica y principalmente en nuestras políticas financieras y fiscales. Pero eso me he dedicado una larga parte de mi vida a explicarlo y a comentarlo. El desorden fiscal de Argentina fue formidable, y sobre todo cuando uno computa el desorden de los bancos oficiales, que ahí ocurrieron una cantidad de aventuras extraordinarias que nos va a servir para un punto que viene más adelante. El tema de que hemos elegido buenos abogados, que los sujetos en la historia no importan. Yo no creo eso. Yo creo que Stalin no importa. Yo creo que personajes como Hitler no importan. Yo creo en la responsabilidad y en la importancia de quienes ejercen la responsabilidad de tomar decisiones, y allí hay muchas veces errores muy serios y aciertos importantes, y negar ese aspecto subjetivo que obviamente se enmarca en las condiciones objetivas, estructurales de la sociedad, me parece un error de procedimiento. Yo creo que nuestros abogados nunca discutí su calidad técnica, ni de los anteriores, ni del procurador de Bush. Ese era el abogado que incorporó. ¿Cómo se llama? No me puedo acordar. Yo no me voy a acordar. Pero digo, ese abogado, como los otros, son técnicamente bien nutridos. Ese no es el punto. Mi punto es que si yo le doy instrucción al abogado que digan y hagan locura, no importa la calidad del abogado. Si el abogado sigue mi mandato, no importa cuán preparado, inteligente se va, hasta el punto que él se niega a seguir el caso. Ahora, yo creo que en ese sentido
si a uno, un abogado lo acompaña a lo largo de 10 años de fracaso en los juicios, yo hubiera tenido cierta cautela en escuchar o proceder con ello, pero digo, es un punto de reflexión. Yo no seguiría con alguien que me lleva a derrota sistemática, me parece que no es inteligente. Vamos al tema de Bankia, porque ese tema también acá lo agarré en otro problema. ¿Qué era Bankia? Bankia era la suma de bancos oficiales de las autonomías españolas, que dirigidos por la política española habían hecho cuanta aventura pudieron. Ahora, Bankia lógicamente quebró, como acá quebró en algunas oportunidades el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Nación, pues hicieron una aventura, como diría Leandro Alem. Ustedes saben que Alem, un líder histórico del pensamiento liberal en la Argentina, le decía a Pellegrini en la discusión del 90, cuando se forma el Banco Nación, no hay que tener bancos estatales, porque los bancos estatales son para darle préstamo a los amigos. Que después los seguidores de Alem hayan cambiado de tradición es un problema, pero digo, la lógica era, los bancos estatales son para darle préstamo a los amigos, y esa sí que es una cuestión decisiva. Las instituciones cuentan, y las instituciones lo que tienen que limitar es el poder, porque el poder da lugar a los excesos, a las brutalidades, a veces, como en la Unión Soviética, atrocidades incalificables. Pero digo, la clave de las sociedades modernas es cómo controlar el poder, cómo evitar las brutalidades y los excesos, entre otras, hacer negocio con los amigos. Ese es un tema esencial de una democracia avanzada, evitar ese tipo de manipulaciones. Si algo habían tenido las cajas españolas era este tipo de escándalos, por eso están procesados todos los directivos de esas cajas. Inevitablemente, cuando cuando quebraron, el Estado tuvo que salir a solventarla, no había escape. El tema de que las deudas se devuelven o no se devuelven, yo digo en principio, si no se devuelven, no hay sistema financiero y no hay mercado de capital. Eso hay que... y después viene, si uno acepta ese principio que se deben devolver, luego decir, hay circunstancias en las que no se puede hacer, por ejemplo, por eso hay ley de quiebra en el sector privado. Y por eso probablemente uno necesita un mecanismo de resolución de los quebrantos de los estados, como se ha discutido varias veces. Es cierto que eso perfeccionaría el problema. No quiero entrar en la discusión de los costos que eso tendría, porque probablemente la cesión de autonomía que hay que hacer si hay una ley de quiebra es mucho más grande que la cesión de autonomía que hay que hacer bajo las reglas actuales. Esta idea de que la deuda se multiplica y es 1.000 millones y el producto es 75, 80 millones, es una tragedia. Bueno, pero eso no es verdad. Si yo le presto a Cruces, y Cruces con los fondos le presta a Tocatrián, y Tocatrián con los fondos me presta a mí, porque tenemos madurez de las deudas y características de los papeles diferentes, las deudas suben y suben y suben, porque vamos haciendo ese tipo de intercambio, y sin embargo, la deuda efectiva, en la que yo tengo que mirar, es la capacidad de mi deuda restada a las otras deudas, porque si no, estoy sumando peras y manzanas, estoy sumando deudas simplemente porque no estoy contando que los pasivos de uno son los activos de otro, y los activos de otro van a ser los pasivos de otro. Entonces multiplico, puedo llegar a 1.000 millones, capaz que si yo hago el esfuerzo llegamos a 2.000 o a 3.000. Pero ese mecanismo no es el mecanismo para mirar la solvencia. La solvencia es la productividad del capital que estoy comprometiendo versus la deuda neta, no la deuda bruta. La deuda bruta puede llegar a niveles exorbitantes y además, incluso en los derivados, bueno, puedo llegar y no puedo dormir con la deuda. Pero no es verdad que tenemos ese problema, porque parte de esas deudas son autocanceladas. El tema de la falta de ahorro, ya termino, porque voy a terminar, vamos a terminar divertido. Falta de ahorro. El problema es que tiene que ahorrar. Usted me dice, ¿por qué los capitales se han ido? ¿Por qué hay argentinos que ahorran en el resto del mundo? Porque tienen miedo que los roben. Y han vivido la experiencia de que varias veces lo han robado, hemos confiscado 4 veces los depósitos, no sé cuántas veces hemos entrado en default. Y nos dice, usted deje la plata acá que lo vamos a tratar bien. ¿Usted le creería
Entonces yo creo que hay en esa actitud inevitablemente una actitud de defensa, de preservación de cada ciudadano. Si uno quiere, y yo creo que ese es el verdadero test de confianza, ver si la Argentina recuperó la confianza, pregúntenle qué hacen los ahorristas argentinos. Si traen el dinero los argentinos, ahí crea. Porque los argentinos saben muy bien con quién están lidiando y saben si le puede confiar al que le está hablando o si le dice traiga que después lo confisco. Y si ustedes miran históricamente, ese ha sido el arreglo. Usted no va a un lugar donde lo comen. Por ejemplo, ayer un oso se comió a una persona en un parque afuera de New York. ¿Usted iría a pasear por el parque ese donde están los osos? Yo no iría. O sea, yo donde hay oso no voy. Entonces digo, los osos acá son los que me dicen, vos trae los fondos que te voy a manotear. O sea, una vez que lo trajiste te voy a robar. Nadie va a esa sociedad. O sea, la lógica del respeto de la propiedad privada, de los contratos, de las deudas, es la lógica de una sociedad abierta. Si uno no quiere tener una sociedad abierta, puede eliminar esas cosas. Pero si uno quiere tener una sociedad abierta y quiere que haya credibilidad y perspectiva de futuro, tiene que establecer esa regla. Bien, vamos al último punto, que es por qué tenemos bajas tasas de interés. Yo, ¿por qué creo que tenemos bajas tasas de interés? Yo no comparto esa visión súper pesimista de Gordon y que está siguiendo Summer. Ustedes saben que toda esta gente tiene una visión en Gordon que se acabaron las innovaciones. Yo creo que nunca ha habido tantas innovaciones como ahora. Y como se acabaron las innovaciones, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento y nos tenemos que resignar a un mundo que va a ser catastrófico. Yo este cuento lo escuché en la década del 30, era el mismo cuento, sugiero volver a leer a Bill Hansen, a los que son estudiantes de economía, que decía, el mundo se nos acaba porque no hay oportunidad de inversión. La verdad es que nunca el mundo ha crecido tan rápido como en esta época y yo creo que va a seguir creciendo rápido. Ahora, el problema de la tasa de interés no es solo la demanda de inversión. El problema de la tasa de interés también es la oferta de ahorro. Y yo creo que ahí está el meollo de lo que ha pasado. ¿Por qué hay lo que diría Bernanke un saving glut? O sea, ¿por qué hay un exceso de ahorro? Yo creo que hay una explicación muy práctica, o dos explicaciones muy prácticas. La primera tiene que ver con las características del surgimiento y la expansión de Chile y de las economías de este asiático, que son tremendamente ahorradoras. O sea, tiene una mentalidad confuciana, no nuestra mentalidad, son economías que tienen una propensión al ahorro elevadísima. Si uno agrega una economía gigantesca con una propensión al ahorro mucho más grande que el resto del mundo, eso tiende a subir la oferta agregada de ahorro. Pero hay una segunda explicación que a mí me resulta más atractiva. ¿Cuál es el drama de la actualidad, el drama del mundo en su conjunto? El drama del mundo en su conjunto es el crecimiento del envejecimiento. Es decir, se han alargado dramáticamente las expectativas de vida a lo largo de nuestra vida. O sea, yo me encuentro, estoy preocupado por eso, con el sistema previsional argentino, que la esperanza de vida, no sé si a mí me tocará, pero yo he pasado mucho estrés acá, pero digo, la esperanza de vida se ha alargado. Si la esperanza de vida se alarga, uno tiene que ahorrar más. Y yo creo que en gran medida hay a nivel agregado un esfuerzo de ahorro en todas las comunidades justamente previendo este fenómeno de, digamos, de alargamiento del periodo de vida, y eso explicaría un desplazamiento de la función de ahorro. Pero debo celebrar que Jorge tome como referencia y asesora a Larry Summers. Eso sí que es una gran... Pero es una broma, no sé. Déjenme hacer una broma también. Bueno, muchas gracias. Creo que los puntos y las controversias están abiertas. Tiempo de preguntas. Tenemos que salir de aquí 7 menos 10. Tenemos 21 minutos. Son preguntas que pueden ser clarísimas, precisas y directas. Ahí hay una mano arriba. El profesor Germán Rodola está pidiendo la palabra. Dos preguntas directas y pensando un poco más hacia el futuro, ¿no? Una no tanto, también se pasa. Respecto a Altamira, digamos, la pregunta es, bueno, del mundo no nos podemos mudar, ¿no? Del planeta no nos podemos mudar, es un planeta donde el sistema financiero funciona como un sistema y de la manera que está funcionando. Así que la pregunta es, dado que ustedes, digamos, han tenido gestión
el Banco Nación, con Gustavo Fujimori, y usted ha sido candidato a presidente, ¿qué haría usted, ¿no? Si en esta instancia le toca ser presidente y cómo renegociaría el tema de los colgados? Esa es la primera pregunta. Respecto a López Murphy, dos preguntas. Esta también se la podría extender, pero prefiero también incorporar una que viene un poco al pasado, ¿no? Y es usted empezó una historia que arranca en 2005, que es un punto arbitrario, ¿no? Uno podría arrancar la historia diciendo, bueno, en 2005 hubo que renegociar la deuda porque había una deuda en default. Y la pregunta es, ¿por qué había una deuda en default? ¿No? Entonces, remito, digamos, alguna observación de usted respecto del megacanje, ¿no? Las opciones que tenía en 2001, la irresponsabilidad de los gobiernos no populistas. Si les parece, vamos a sumar 3 o 4 preguntas, después venimos a la mesa y después volvemos. Mariano. En primer lugar, quería agradecerles porque es un debate excepcional, muy interesante. Gracias. Fui a Agencia Atlanta el sábado. Muy bien fundado y muy lúcido desde el punto de vista de cada una de las concepciones. Yo quisiera retomar argumentos de cada uno para preguntarle como si fuera el otro. Me parecen dos argumentos centrales en la controversia. En un momento, Altamira le dice a usted, López Murphy, que el problema no es Kicillof sí o Kicillof no, creo que en eso estamos de acuerdo. No es un problema de personas. No se trata de que un gobierno esté constituido por personas lúcidas y formadas, porque de hecho usted es la demostración palmaria de que con eso evidentemente no alcanza. Entonces, tomando incluso el propio ejemplo de Uruguay, sacando la cuestión subjetiva de las personas, incluso del populismo, ¿hay algo más en este entramado que termina generando estos, si no son 55, serán 30, péndulo argentino de pago de deuda, crecimiento, crisis, pago de deuda, etcétera? O sea, la pregunta va a ver si puede dar una respuesta por ahí un poco más profunda al comentario de Altamira. Y Altamira, algo en relación a la visión, usted da una respuesta estructural respecto de los problemas de la deuda. Es un problema del capitalismo, o sea, no es Kicillof, es el capitalismo. Pero bueno, vivimos en una sociedad y la pregunta es lo mismo Argentina que Uruguay que Brasil? O sea, usted ya aclaró que no es lo mismo. Usted ya dijo, Brasil tuvo otra opción. La pregunta ¿es simplemente una cuestión de maquillaje, una cuestión superficial, una cuestión coyuntural, o en cada una de esas decisiones hay alguna cosa interesante para entender y para aprovechar y para profundizar mientras dure el capitalismo? Habrá una tercera pregunta dando vuelta por ahí para aquí, el señor rector de la universidad. No Nicolini, ¿eh? No. La actual. Una pregunta, puede ser para cualquiera de los dos, dado que estamos en una actividad del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, una pregunta más política. Hablamos de 2001, está ese paralelismo entre Argentina y Uruguay. Una realidad en ese momento es que Uruguay hace la reestructuración con un importante apoyo del gobierno norteamericano y del Fondo Monetario. Argentina ya meses antes, en 2001, para que no se dilapiden los ahorros del pueblo, de los carpinteros y de los plomeros, creo que eran, habíamos perdido ese apoyo y también el del fondo. Mi pregunta, llevando eso al 16 de junio, es ¿por qué creen que no se da que hay probablemente cierta falta de apoyo del Ejecutivo americano actuando para que la Corte Suprema tire la pelota afuera un tiempo más? ¿Y por qué, digamos, si tienen alguna reflexión de por qué eso pasó? Si el acuerdo con Irán o otras broncas o otras provocaciones, podemos llamar, que se fueron acumulando en la relación del gobierno argentino con el de Estados Unidos, pueden haber provocado eso, o por lo menos no ayudado.
Ok, sumamos estas tres en el mismo orden, Altamira. No, bueno, no, es indiferente. No, quería decir lo siguiente. Cuando un problema es auténtico, el problema de la salida de ese problema se va a manifestar cualquiera sea ella. Nosotros sostenemos que esta deuda no hay que pagarla y sostenemos hace mucho tiempo. Es una deuda usuraria. Por ejemplo, cuando López Murphy dice que hay que pagar la deuda, digo, ¿quién nos prestó para que le paguemos? Que me identifique alguien que nos prestó. Por ejemplo, le prestaron a Pérez Compán, Caballo estatizó. Que lo pague Pérez Compán. ¿Quién le prestó a la Argentina esta deuda? ¿Quién? Ustedes vieron hace 10 años por lo menos que no. Cuando vinieron capitales en los 90, compraron a 10 centavos de dólar las empresas estatales, porque canjearon deuda. Miren qué forma de pagar. Porque en el pago de deuda también hay que tener presente, si yo pago con un revólver en la cabeza, pago libremente. Pero mataron todo a 10 centavos de dólar. Y la deuda creció. Eso es una arte. Yo creo que la Argentina es un país de artistas. Primero porque han llevado la deuda a 300.000 millones de dólares sin un préstamo. Porque pagan como animales. Esta deuda se pagó repetidas veces, porque los intereses se pagaron sistemáticamente, no en 55 años, en 45. Entre el 70 y el 70 hay una década, 45, 55 lo mismo. Además muy interesante porque nos endeudamos no porque necesitábamos, sino porque los petrodólares invadían las cajas de los bancos norteamericanos donde tenían que colocarse. Entonces, aprovechando que estaban Pinochet, Videla, Banzer, el Goyo Álvarez en Uruguay y todo lo demás, dijeron, vos tenés que aceptar préstamos. ¿Y para qué será? ¿Con cuánto vamos?, preguntó Macera. Bueno, vos Macera tanto, vos este. Esa deuda es la que nosotros tenemos que pagar. Que después se va refinanciando sistemáticamente. Porque es una cosa muy interesante. Yo lo viví en la legislatura. Bueno, en el 2002 sabía que la ciudad tenía una deuda y no la podía pagar. Entonces fue y la renegoció. No hizo lo que ocurrió acá. Y obtuvo una tasa de interés para renegociarlo del 7%. La había contraído al 11%. ¿Por qué de la Rúa, que había sido intendente, la había contraído al 11%? Porque no podía pagar una deuda que antes se había contraído al 4%. Todas las deudas externas impagables, todas, comenzaron con una deuda barata. Y la zanahoria. Luego no hay un flujo suficiente para poder pagarla, porque son obras de cierta envergadura, porque tampoco los préstamos son un plazo muy largo, ni en el mercado financiero ni en ningún lado. Entonces quiere refinanciar. Cuando uno va a refinanciar, la tasa de interés sube. Y a medida que va subiendo la tasa de interés, como ocurrió en el periodo menemista, donde llegamos a tener tasa de interés del 12%, cuando el mercado internacional estaba en el 4%, terminamos no pagando. Somos víctimas de una usura. Esta belleza del mercado financiero, según el cual todos nos pagamos, es una gigantesca usura. Y en materia de deuda, lo que importa no es la neta, aunque a usted le haya parecido que es lo que importa la neta, porque cualquier eslabón de la deuda que se rompe, por algún motivo, suenan todos los demás. No hay un clearing. Cuando viene una crisis, no es que todo el mundo viene y dice, che, cancelemos recíprocamente y a ver qué quedó de neto. Y ya se fue la crisis. Por ejemplo, AIG, la mayor aseguradora del mundo, fue rescatada por Estados Unidos en una operación muy fraudulenta, porque hay llamadas telefónicas vinculadas, después de lo que había pasado con Lehman Brothers, de Timothy Geithner, ¿no es cierto? Que debiera estar, es un vudú, no sé si vive en un médano, pero es como vudú. Vudú en Estados Unidos rescató a la AIG. La AIG no es una fundación catalana. De todos modos, la fundación catalana esta es accionista de Repsol y es accionista de todas las compañías españolas importantes en las cuales invierten los fondos angloamericanos. Entonces, cuando usamos a una caja para darle, hay que mostrar su dimensión en esta economía. Esta es una deuda impagable. Pero volviendo al punto, que creo que es el punto de fierro.
terminar con una devaluación. La devaluación va a generar fondos y los fondos van a pagar la deuda. La devaluación es una declaración de default. La declaración es una declaración de quiebra. Quiebra, se devalúa el patrimonio nacional, se devalúan los salarios nacionales, se devalúa los bienes de cambio del país. Eso es una quiebra. Es decir, nosotros estamos ante una quiebra. Ahora, esa quiebra hecha por el mercado, por medio de una devaluación, va a provocar una conmoción en el país, fuera de los daños humanos. Obviamente lo que más importa es la gente que va a perder su trabajo, la gente que va a perder su vivienda, los comercios que van a tener que cerrar, que ya están cerrando. El no pago es una salida ordenada. El no pago es una salida ordenada. Y la gente saca el dinero porque no tiene confianza. Pero para sacar el dinero hay que tenerlo. No solo tiene que faltar confianza. Por ejemplo, yo no le tengo confianza a nadie económicamente en este país, no puedo sacar nada porque no tengo un banco. No me alcanza con no tener confianza. Tengo que no tener confianza y tener plata. Esa plata es plata argentina. Existe, se la puede invertir, orientada de otro modo. Y la confianza no existe en el mundo. Si hubiera confianza en el mundo, habría que preguntarse por qué todo el mundo, incluido Techín, opera desde paraísos fiscales. ¿Por qué operan desde paraísos fiscales? ¿Por qué no operan de acuerdo a la ley de Nueva York? Acaba de entrar en el mercado Alibaba, o Alibaba. El dueño de Alibaba es un entramado de empresas fantasmas en la isla de Jersey. Tiene una confianza bárbara que es ese hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no se radicó en Estados Unidos, sino en la isla de Jersey? No le tiene confianza a Estados Unidos, digo porque entró en la bolsa de Wall Street, y tampoco al Stalin de China, porque es una empresa de tiempo china. Entonces, a la primera pregunta sobre los holdouts, la respuesta es: nosotros tenemos que terminar con esta deuda, y este es un problema mundial. Es un problema mundial. Grecia no sale, España no, nadie sale por el peso, digamos, de esta deuda. Sobre el problema de la conducta del FMI con Uruguay, Uruguay no tenía un sistema de convertibilidad, y cuando se declaró que fuera en la Argentina se temió que tuviera una expansión muy grande, que fuera una onda expansiva enorme. Entonces el primer eslabón era Uruguay. Entonces intervino en Uruguay, que en ese momento tenía a un gobierno colorado, creo. Todavía no tenía. Pero en Brasil pasó lo mismo. Y el señor William Rhodes, presidente en ese momento del Citibank, escribe el 24 de septiembre del 2004, el 24 de junio del 2004 en el Financial Times, que se reunió con Lula y le dijo: te mando a la quiebra si no arreglás con el Fondo Monetario Internacional. Una columna en la página de columnista del Financial Times, lado impar, la de arriba, William Rhodes, 24 de junio del 2004. Adicionalmente, me parece que políticamente tiene valor porque se compraron a la izquierda. Esto es un valor intangible, pero los valores intangibles se contabilizan. Comprarse a Lula es una inversión fabulosa, porque los tipos tenían miedo, le decían sapo barbudo, pensando que se iba a comer vivo a los chicos. Cuando vieron que no, es un estadista, nacido del nordeste. Entonces también hubo, digamos, una compra en ese sentido. Pero la cuestión de los holdouts y la cuestión de Griesa, para nosotros, quiero insistir en lo que dije al principio, la punta de un témpano. Nosotros estamos en una situación de quiebra, no importa si nos declararon oficialmente en default o no. Es una situación de quiebra. O salimos ordenadamente con un gobierno que represente los intereses mayoritarios, porque ¿quién va a pagar esto? Lo va a pagar el trabajador que no contrajo la deuda. Y no la van a pagar ni los gobiernos ni los intereses económicos que la contrajeron. Ahora se está discutiendo el rescate de Pescarmona, con plata pública, de los trabajadores. ¿Quién paga la deuda? No las pagan.
no las pagan los que la hicieron, las pagan los que laburan. Yo quiero transmitir fuertemente este mensaje obrero y socialista en esta aula, para que comprendan que estamos ante una crisis sistémica de envergadura. De lo contrario, no tendríamos los horrores que estamos viviendo en este momento en el Medio Oriente. No nos podríamos explicar fuera de un análisis de conjunto de la situación. ¿Pero quién se va a quedar con esto de Pescarmona? Ahí está la historia. ¿Pescarmona? No. No quiero rescatar a Pescarmona. Bueno, en principio... ¿Quién se la va a quedar? Déjenme contestar. ¿Usted cree que lo hace, se va a quedar el gobierno? No, no pregunto. Ah, bueno, sí, puede ser. A ver, déjenme, tengo 5 minutos, 7 creo. ¿No? Le doy 7 para alguna vez. El subjetivismo, vieron lo que fue la descripción de Lula, ¿no? Digo, para... Bueno, Lula es una simplificación. No, pero ahora déjame hablar. Es la cabeza de todo movimiento. Déjame hablar. Digo, hay que ser equilibrado. ¿Por qué había una deuda durante la convertibilidad? Yo creo haber escrito mucho sobre eso y parto de la base de que hay un reconocimiento. La política fiscal durante la convertibilidad no era consistente con el régimen monetario que hemos adoptado. O sea, a lo largo de esos años se acumuló un déficit, se creó una deuda que es inconsistente con ese régimen. No es que el régimen es un problema en sí, el régimen requiere consistencia entre la política monetaria y la política fiscal, y yo creo que hubo, en parte por circunstancias externas muy adversas al final del periodo, un endeudamiento inconsistente con la regla monetaria. Y acá yo sí quiero hacer una afirmación que es muy importante. ¿A qué es igual la deuda pública? A la sumatoria de los déficits. La deuda no viene de un reposo. Las deudas son la sumatoria de los déficits. Si ustedes quieren la integral, si lo quieren hacer en tiempo continuo. Son la sumatoria de los déficits. La deuda no nació de un repollo, nació de déficit que fuimos incurriendo año a año. Ahora, los déficits se pueden incurrir de distintas maneras. Se pueden incurrir en el sector público no financiero, se pueden incurrir en el Banco Central, o se pueden incurrir en los bancos oficiales. O se pueden incurrir porque uno regala seguro de cambio. Pero esa es la responsabilidad del gobierno. Los déficits y la deuda no nacen de un repollo, no es que se inventaron. Las fuimos contrayendo. Muchas veces porque comprábamos armas en negro, muchas veces porque hicimos operaciones probablemente que hacen otros países, pero después aparecen esas deudas. Uno sabe de dónde vienen las deudas. No es cierto que las deudas no vienen de ningún lado. Vinieron de los déficits que fuimos acumulando anualmente. Es muy fácil hacer la cuenta. Uno suma los déficits que fuimos acumulando anualmente y tiene la deuda. Obviamente restado lo que financiamos con impuesto inflacionario. El apoyo a Uruguay. Ese es un tema importante y voy a tratar de contestar, Ernesto, tu pregunta. ¿Qué creo que yo pasó en el caso de Uruguay? Es verdad, no es el punto sobre la deuda que yo hice de cómo ellos renegociaron la deuda. El apoyo a Uruguay central fue para evitar la crisis financiera, no el problema de la deuda pública. ¿Qué pasó con Uruguay? Yo creo que los países más desarrollados, el G7, se dio cuenta de que lo que habían hecho en Argentina fue un disparate. Y yo creo que hubo un error muy grande. La Argentina recibe un apoyo que es aproximadamente una 15ª parte, una 20ª parte de lo que recibe Grecia, corregido por tamaño de la economía. Si el blindaje, en vez de ser de 20.000 millones como fue, hubiera sido 40.000 millones, no hubiéramos llegado jamás al problema que tuvimos, hubiéramos tenido margen, porque primero no había un desequilibrio muy grande. ¿Por qué había un desequilibrio? Estamos pagando al mismo tiempo dos sistemas previsionales, el de los futuros jubilados y el sistema que venía de antes. Teníamos los precios de la soja a $150, estábamos en una tormenta perfecta. Pero si uno corregía, digamos, hacía el ajuste por el ciclo, los precios volvían a niveles normales, las tasas de interés volvían a niveles normales y el tipo de cambio de Brasil volvía a niveles normales, el programa de marzo del 2001, cuando yo lo calibré, a mí me daba superávit estructural. Teníamos superávit estructural, la corrección que había que hacer era muy pequeña, por eso la corrección de marzo del 2001, más allá de todas las estúpidas tergiversaciones que se han hecho, ahí no había bajo de sueldo ni baja de pensiones, la corrección era 0,6 del PBI.
una 15ª parte de lo que han hecho los países del sur de Europa. ¿Por qué no había corrección? No vaya a creer que yo soy flojo. No soy flojo, yo hubiera hecho lo que era necesario. ¿Por qué teníamos que corregir muy poco en ese momento? Porque el déficit estructural que teníamos, en realidad teníamos un superávit estructural. Lo que pasa es que necesitamos llegar a ese superávit estructural. Está en una situación de una tormenta perfecta, pero hoy el debate no es sobre el 2001 o sobre por qué calibramos el programa de esa manera en el 2001. Vamos entonces ahora, en el caso de Uruguay, lo que yo creo que hubo por parte de los países más desarrollados fue la conciencia de lo que había ocurrido en Argentina, fue un desastre. Por eso no estaba más O'Neill cuando tomaron la decisión. Esa decisión disparatada, de decir no son los plomeros, si en Europa hubieran hecho lo mismo, no existía el sur de Europa. Afortunadamente a nadie se le ocurrió más hacer esa estupidez. El caso de AIG y el Citibank. Ustedes saben que en la operación de AIG y en el caso del Citibank, lo que prestó el Estado recuperó mucho más de lo que prestó. Vendió las acciones a mucho más de lo que aportó. No es verdad que en Estados Unidos la deuda se acumuló porque la ayuda a las empresas capitalistas consumió la deuda. No es verdad. Lo que se prestó es mucho menos de lo que se recuperó. O sea, cuando prestaron, le dieron acciones y después las vendieron a mucho más de lo que prestaron. La operación, en todos esos casos, se ganó plata para el Estado. Digo, para aclarar de dónde viene la deuda. No es verdad que vinieron por ayuda a estos grupos económicos. Se ganó en todas esas operaciones. ¿Y por qué se ganó? Ahora vamos a explicar eso, no tengo tiempo mucho, pero ¿por qué se ganó? Porque no había desequilibrio estructural y lo que hubo fue un pánico. AIG era una empresa muy solvente y no había pánico. Ahora en pánico se caen todos los bancos, porque si todo el mundo quiere cobrar al mismo tiempo la deuda y hay diferencia de madurez de los activos y los pasivos, se cae todo. Porque si usted tiene que hacer un fire sale de todos los activos, de todos los préstamos que tiene, usted quiebra. Por eso existen las redes de seguro de depósito, los prestamistas de última instancia, por eso existe la red organizativa financiera. En lo que estoy de acuerdo con Jorge es que esto termina en una gran devaluación. Y termina en una gran devaluación porque las políticas fiscales que se han seguido son disparatadas. Estamos acumulando un déficit descomunal que va a ser explosión en diciembre, va a ser un número inolvidable y no saben lo que es el del año que viene. Entonces, cuando uno ve que hay un déficit descomunal que va a ser financiado monetariamente, esto se llaman las crisis de balanza de pago de primera generación, eran los modelos macroeconómicos, la crisis de balanza de pago de primera generación. O sea, estamos acumulando un déficit descomunal que va a generar una crisis en el verano. Digo, está escrita la película. Y tenemos una crisis fiscal el año que viene enorme. ¿Por qué? Porque los gastos crecen 10, 11, 12 puntos más que los ingresos. ¿Usted qué cree que le pasaría a cualquier persona, a cualquier estado, a cualquier familia, a cualquier empresa que sus gastos crezcan 10 puntos más que sus ingresos? No es misterio, es como la acumulación de los déficits, eso produce la deuda. Si usted acumula mucha deuda, te quiebra. El problema es que la quiebra, cuando la hacen los estados, tienen que ser responsables. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haberme quedaron varias manos casi levantadas que no les vamos a dar espacio porque tenemos que salir de aquí, pero les agradecemos a todos la presencia. Esperemos ver qué pasa en diciembre y enero. Yo soy un poco menos catastrofista, pero bueno, gracias a los dos. Porque vas a estar de vacaciones. Porque voy a estar de vacaciones. Muchas gracias. Buen debate. Muchas gracias.